Pueden tomar asiento, pueden pasar, jóvenes. Muchas gracias, bendiciones para ustedes. Hay una enseñanza muy bonita, hermanos, que quisiera traer con ustedes hoy. Vamos a estar hablando de, a ver cómo lo percibe, a ver cómo le va también, El enojo de Jonás. Vaya conmigo, por favor, a Jonás capítulo 3 y vamos a leer el versículo 10. Ahí mismo vamos a darle continuidad a la lectura y vamos por el 4 del versículo 1 al 11. Vaya conmigo, por favor, a Jonás capítulo 3, versículo 10. Muy interesante lo que hay para nosotros en esta hermosa tarde, hermanos. La palabra de Dios dice en Jonás 3:10: y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. ¿Se recuerda, hermanos, qué es lo que había dicho el Señor cuando llamó a Jonás que fuera a Nínive? La iba a destruir. Pero el pueblo de Nínive se arrepintió, se vistió de cilicio, ayunaron, todos, hasta los animales, niños pequeños, adultos, todos fueron puestos en ayuno, porque el rey, el representante decía: quizá Dios tenga misericordia de nosotros. ¿Y qué sucede cuando el pueblo se arrepiente? Dios es un Dios de perdón y de misericordia, ¿verdad que sí? Muy bien. Ahora vayamos al capítulo, por favor, 4, versículo 1 en adelante. Pero Jonás se apesadumbró en extremo. ¿Y qué dice su Biblia? Y se enojó. Y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Yo me estoy enojando porque tú no te enojaste. Vea eso, qué interesante aquí. Vamos adelante la lectura. 3. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Versículo 4. Y Jehová le dijo: ¿haces tú bien en enojarte tanto? Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad, y se hizo allí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecería a la ciudad. No, si a fuerzas quería que se murieran todos. Versículo 6. Y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás, para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Pero al venir el alba, al día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza, y se desmayaba y deseaba la muerte, diciendo: mejor sería para mí la muerte que la vida. 9. Entonces dijo Dios a Jonás: ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió: mucho me enojo hasta la muerte. Tanto, es que sí da risa, ¿verdad? A veces. ¿Sabe por qué nos da risa? ¿Por qué me da risa a mí? Porque yo he estado ahí, en la condición de Jonás. Bien le dijo Dios, le dijo el Señor Jesús a Saulo de Tarso: oye, dura cosa te es dar golpes contra el aguijón. Como que darle patadas a la piedra, como que te ha de doler más a ti que a la piedra. ¿Verdad que sí, hermano? Vamos adelante, terminar la lectura. Versículo 10. Y dijo Jehová: tuviste tu lástima
de la calabacera en la cual no trabajaste ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció? Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. ¿Sabe a qué se refería? A los inocentes, a los niños, a los animalitos, porque ciertamente el pecado era de los adultos, pero no de los pequeños. Dios siempre muestra su misericordia y su bondad. Pero hay dos preguntas que resaltan aquí, hermanos. Dos preguntas que hace Dios a Jonás. La primera es: ¿haces tú bien en enojarte tanto? Mire, hay en nuestra humanidad, es tan normal y parte de nuestro ser el enojo. Por eso la Escritura nos dice ya en el Nuevo Testamento, bajo la gracia, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, porque bien sabe Dios que no faltará quien nos saque de quicio. No faltará quien nos provoque, no faltará qué situación, qué circunstancia nos envuelva a tal grado que nos desesperemos, nos inquietemos, nos molestemos y a veces hasta hablemos cosas indebidas, porque las estamos diciendo bajo las emociones, bajo el enojo, bajo esa contaminación del enojo. Por eso dice la Escritura: no se vayan a dormir sin antes ponerse contentos, porque Dios sabe que durante el día pues va a haber momentos emocionales. ¿Me están siguiendo? Ahora, aquí viene, esto es bien importante entenderlo. El enojo es parte de nuestra vida, y el enojo, hermanos, nos sucede a todos. Pero hay algo de lo cual tenemos que cuidarnos mucho. Puedes enojarte con tu hermano y contentarte. Puedes enojarte con el esposo o la esposa y después, hermano, arreglar la situación. Puedes enojarte con el hijo, pero después restaurar la relación. Puedes enojarte con el vecino, puedes enojarte con el compañero de trabajo, pero hay una cosa que no puedes hacer: enojarte con Dios. Eso sí, el enojo con Dios es hermanos, lo más bajo en lo cual podemos nosotros caer, podemos nosotros tropezar. Enójate contigo mismo, enójate con las personas, enójate con lo que quieras y arréglalo, no hay problema. Pero enojarse con Dios, eso ya es otra cosa. Ahora, la forma de tratar Dios con nosotros, cuando el enojo va más allá, cuando ya no es algo pasajero, sino que se vuelve algo crónico, algo que llega y se enraiza dentro de nosotros y luego comienza a ser parte de nuestra vida. Hay gente que lleva toda una vida enojados con Dios. De ahí vienen las amarguras, de ahí vienen las tristezas. No es otra cosa no más que un estado carnal, carnalidad completamente. Siempre he predicado y he hablado bastante sobre el dominio propio. Que las personas cuando dicen: es que me enojo porque soy de carácter muy fuerte, no es cierto. Te enojas porque eres de carácter débil. Sí, hay que entender eso correctamente. Entonces la pregunta es: ¿haces tú bien en enojarte tanto? Pero mire la manera de Dios de tratar con este personaje. ¿Se recuerda, por ejemplo, Elías? Elías sale frustrado huyendo de Jezabel. Elías va y se esconde. Elías se pone triste. Elías tiene emociones, se enoja. Cuando Dios va a tratar con él, ¿qué le dice primero? Levántate y come. Aquí le hace una pregunta a Jonás muy interesante: ¿haces tú bien en enojarte tanto? O sea, está bien, enójate, pero ¿por qué tanto? No sé si alcanza a ver el texto, hermano. Ahora, ¿podía haber Dios señalar? ¿Podía Dios acusar? ¿Podía Dios darle una resolución? ¿Podía Dios decirle: mira, lo que ocupas es un psiquiatra, un psicólogo que te aconseje? ¿Podría Dios? No.
le hace preguntas, le da por otra área. Fíjese cómo reaccionamos nosotros ante el enojo de alguien. Rápidamente queremos solucionarlo. Nosotros no podemos solucionarlo. Es la persona misma con el enojo la que tiene que reflexionar. Y Dios, hermanos, que respeta mucho el libre albedrío de las personas, lo que hace es concientizarles con preguntas. ¿Para qué? Para que las personas reflexionen. Porque la reflexión es importante, más cuando estás bajo la contaminación del enojo. Porque el enojo te hace decir cosas, hacer cosas de las cuales después tienes que arrepentirte. ¿Siguen aquí? ¿Haces tú bien en enojarte tanto? La otra pregunta que le hace es: ¿tanto te enojas por la calabacera? Fíjese la palabra tanto. ¿Tú haces bien en enojarte tanto? Ahora la otra pregunta es: ¿tanto te estás enojando por esta calabacera? Bueno, yo creo que hay muchos argumentos ahí. Sí, pero es que esta calabacera me estaba protegiendo de un viento solano, me estaba desmayando, y tú llegas y me la quitas. ¿Sabe Jonás que fue Dios? Fue Dios el que lo llamó, fue Dios el que puso el pez, fue Dios el que llevó el pez a que lo vomitara en la playa. Fue Dios el que lo llevó a Nínive. Fue Dios, hermanos, el que él esperando a que viniera el juicio contra Nínive, Dios perdona. Y todavía, hermanos, fíjese bien lo que hace el enojo. Porque a veces el enojo no nos hace escuchar, no nos hace oír, no nos hace entender. ¿Qué hace Jonás? Va y se sale de la ciudad y se sienta para esperar a ver qué le pasa a la ciudad, cuando ya Dios le había dicho que no lo iba a hacer. ¿Qué hace el enojo, hermano? Te pone necio. ¿Cómo responde? Porque en la primera pregunta no contestó Jonás. Se queda callado con su amargura interna. Pero en la segunda sí le contesta. Ahora, ¿cuántos son respondones? Santo Dios. Sí, mucho me enojo y hasta la muerte. En las otras dos expresiones él había dicho: no merezco la vida, merezco la muerte. Era una actitud como de arrepentimiento, una actitud de miseria, una actitud de autoconmiseración, ¿no? Pero aquí ya está respondiéndole a Dios, ya de una manera tan equívoca, diciéndole: sí, estoy muy enojado y estoy hasta la muerte. Aquí viene. ¿Por qué a veces Dios nos deja que demos coces contra el aguijón? ¿Por qué pone la calabacera? Pareciese que Dios estuviese riéndose o jugando con la miseria de Jonás. A veces encontramos en Dios una simpatía, una empatía que a veces se siente como apatía, como lejanía, como castigo. Pero detrás de todos los sucesos, el amor de Dios siempre está presente, hermano. Las personas aprenden más por lo que ven, por lo que experimentan, que por lo que escuchan. Una persona con enojo, pocas veces, el airado pocas veces está dispuesto a escuchar razones. Porque el enojo nos nubla tanto, nos ciega. La frustración nos hace, hermanos, distanciarnos de la verdad y del razonamiento. Por ello es que el enojo, aunque es parte de la humanidad, tiene que ser dominado y controlado, amados.
Y Dios sabía que si le hablaba, no lo iba a entender. Por eso a Elías le dice, antes de darte instrucciones de qué es lo que tienes que hacer, mira, ¿sabes qué? Levántate y come. Sí, o sea, ¿sabes qué? Descansa. ¿Sabes qué? Come. Dice que se levantó, comió, ¿y qué pasó? Se volvió a... Elías se volvió a dormir. Ahora, ¿de qué estaba cansado? ¿Sabe cuál era el cansancio de Elías? No de lo que había caminado. Elías estaba cansado en su psicología, en su psiquis. Cansancio mental, cansancio emocional. Esos cansancios mentales, emocionales, a veces te hacen reaccionar con enojo. Entonces, cuando estamos airados, tenemos muy poca disposición de poner oído a los razonamientos, a la exhortación, a la corrección, a la instrucción. Por eso Dios nos lleva a las experiencias. Entonces, está bien, mijo, te subiste al cerrito aquel para ver a Nínive cómo se destruía. ¿Y qué hace Dios? Comienza a darle una experiencia. Le hace crecer la calabacera y le da descanso. ¿Y qué dice el texto? Dice que se alegró. Pero hay alegrías que son pasajeras, momentáneas, esporádicas. Porque se alegró con algo material. No se alegró por la misericordia y la gracia de Dios para la inocencia de ciertas personas en Nínive. Se alegró porque recibía un beneficio propio. El enojo está lleno de egoísmos, lleno de perspectivas, interpretaciones muy personales. Gente ha tomado decisiones que han marcado su vida en el entorno al enojo personal. Y lo peor de todo es que al paso de los años viene la reflexión y dice, no debía haber hecho aquello. Pero como tienen tanto ego, nunca están dispuestos a volver y reconocer aquel error. Y el enojo lo único que hace es sigue enraizado, sigue permaneciendo dentro del corazón y del alma, hermanos. Ay, qué reflexivo andamos hoy, ¿verdad? El airado pocas veces está dispuesto a escuchar razonamientos. No te iríes, no te enojes. Y si te enojaste, conténtate, arréglalo. Ten la suficiente humildad para volver al lugar donde hubo el error y reconocerlo y remediarlo. Y ahí va. Vamos a ir más allá todavía. Porque el Señor Jesús nos enseñó a que llevemos sobre nosotros aún las culpas que no son nuestras ni nos pertenecen. Si para arreglar una situación yo tengo que hacerme el culpable, hágase culpable. ¿Qué fue lo que hizo Cristo en su más grande ejemplo que dio a la humanidad? Que siendo inocente se hizo culpable por amor a nosotros. Y fíjense cómo se resuelven y cómo se remedian las situaciones en el momento que alguien dice, dejen de discutir, dejen de pelear, dejen de expresar egoísmos. Aquí el único que tiene la culpa soy yo. Y en ese momento le callaste la boca a todos. Apagaste el fuego. Cerraste puertas de iniquidad y abriste las puertas de la amistad y de la reconciliación.
Aprender de mí, dijo el Señor Jesús, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso. El airado y el enojado nunca descansa y nunca tiene paz. Nunca dejes cosas pendientes, nunca dejes amarguras, nunca dejes abandonos, nunca dejes palabras ofensivas. Hay que volver a la Nínive y reconciliar. Nínive era un país, una nación pecaminosa, pecadora, mala. Ni siquiera era del pueblo de Dios. Merecía el castigo, como una Sodoma, como una Gomorra. Pero aquí Dios quería mostrar su misericordia. ¿Qué hace Dios, hermanos? Dios sabe que no escuchas y por eso a veces te da experiencias, como la calabacera, para hacerte entender algo que no lo hubieras entendido con razonamientos o con palabras o con consejos. Por eso es que a veces las personas aprenden más por la experiencia, aprenden más por lo que ven que por lo que escuchan. ¿Qué pasa con el airado? Trágico, dramático, negativo. Vea todas las cosas malas que se halla cuando permitimos que el enojo se apodere de nuestras vidas. Nos victimizamos. No se volvió dramático Jonás, de por sí ya era dramático. ¿Se recuerda cuando lo cacharon en el bote? Echaron suerte y dijeron: ah, tú eres. Y dice que lo echaron: échenme por la borda. Porque este hombre siempre tenía ganas de morirse por alguna razón. Siempre dramático, siempre victimizado, siempre negativo. Nunca no nos he encontrado con gente así. ¿Y qué pasa con ese tipo de actitud? Le vuelvo a repetir, ya voy de salida, que no es otra cosa no más que un acto carnal. No es no más que una carnalidad de nosotros. Sentirnos victimizados, sentirnos trágicos, dramáticos, negativos. Ahora, por favor, no lo tome tan mal ni tan a pecho. Porque David lo sufrió, porque Elías, el que estamos hablando, también lo sufrió. Deprimido el hombre. Óigame, el hombre había hecho bajar fuego del cielo. Consumió el holocausto, consumió el agua, consumió las piedras, mató a, ¿cómo que eran? ¿400 o 500? ¿Cuántos eran? Pónganse de acuerdo. Ya me enojaron. Fíjense bien, hermano. Y luego sale unas faldas, una mujer perversa, y le dice: así Dios me quite, así Dios me haga, te voy a poner frío como uno de ellos de aquí a mañana. Y sale huyendo, hermano. ¿Qué pasó? Le tuvo miedo, discúlpeme la expresión muy mexicana, a esa vieja loca. Emocional, dramático, negativo, trágico. Ahora observe cuidadosamente, hermanos, las palabras de Elías: porque a todos han matado y solo yo he quedado, y no hay nadie más. Cuando se le dijo: no, Dios tiene un remanente, Dios ha guardado a profetas, no eres el único. ¿Cuántos se sienten las únicas víctimas en algún momento? ¿Verdad? No eres el único. Aquí sufrimos todos. ¿Aló? Ay, que como cuando los niños están creciendo, se vuelven jovencitos, se vuelven adultos, no llegan con papá y mamá. Ay, me está pasando esto. Y usted que le dice: bienvenido a la vida, mijo. Que
que no me alcanzó esta semana. Ya miraste mi primer cheque, todo lo que me quitaron. Welcome to the real life. Porque mientras estabas bajo mi cobertura, mi protección, mi bendición, en mi casa, ay, pues no batallabas nada. Pero cuando tuviste que salir, la experiencia, lo que vieron, lo que experimentaron, les enseñó más que lo que nosotros les estuvimos diciendo por años. Prepárate, mijo. Dramáticos. Y esto produce, esta carnalidad produce que nos posesionemos y nos aferremos a las dádivas y a las cosas materiales y perdamos la perspectiva espiritual. Que eso fue lo que pasó con Jonás. Se aferró a algo que no era de él, que no le pertenecía, que era un regalo de Dios momentáneo. Dios da y Dios quita, y Dios sigue siendo Dios. Y aunque te enojes con él, Dios no deja de ser Dios. Y ahí le va. ¿Cuántos de nosotros en algún momento no hemos gimoteado delante de Dios? Y creemos que lo vamos a conmover, que lo vamos a motivar, que lo vamos a mover. Y Dios sigue siendo estático y se queda tranquilo. Y nosotros desesperados, diciéndole: Dios, Dios, ¿que no ves que me ahogo? Y Dios te deja, porque aprendes más en la experiencia que en lo que es tanto sermón que estuviste escuchando por tanto tiempo. ¿Y de qué se lamentó? Se lamentó de lo transitorio. Fíjese a veces qué es lo que provoca el enojo, qué es lo que provoca las emociones. Cosas transitorias, irrelevantes, pasajeras, materiales. Tu salvación está asegurada en el Señor. Y el Señor Jesús te advirtió: en el mundo vas a tener aflicción, pero no te preocupes, yo ya vencí al mundo. Donde yo estoy, tú vas a estar. Pero a veces nos absorbe tanto lo material, las vicitudes de la vida, el entorno, lo recio que se ponen las circunstancias adversas, los vientos fuertes, los problemas familiares, que perdemos la perspectiva y perdemos la línea espiritual. Y Dios nos tiene que hacer volver, hermano. ¿De qué se lamentó? No se lamentó, hermanos. Se lamentaba de puras cosas malas. Ay, Nínive no fue destruida. Ay, mi calabacera. Y a veces Dios, le digo que a veces Dios, no sé, ¿verdad? Yo no quisiera decirlo así, pero voy a atreverme. A veces Dios se ríe. Porque ¿sabe qué hizo Dios? Para que se le quite, le voy a mandar un viento solano más fuerte. O sea, después que le quita la calabacera, ahora le mando un solazo de esos. Si te estabas quejando, ahora te voy a dar más. Y ya miro a Jonás en estos tiempos, ¿no? Diablo, te reprendo. ¿Cuál diablo, Dios? Que te está dando una experiencia de vida, que te está enseñando a que no permitas que la carnalidad se apodere de ti. ¿Qué reveló esta situación, hermanos? Tan interesante en este punto. Reveló el interés que tenía Jonás, un interés egoísta propio. Y a veces las circunstancias es lo que hacen, revelan cuál es nuestro verdadero carácter, cuál es nuestra visión de vida, cuáles son nuestros deseos, en dónde está nuestro corazón. En lo mezquino y en lo terrenal. Eso fue lo que reveló esta situación. Eres una persona mezquina, terrenal, carnal, egoísta, y no pensaste en esa gente. Encerrado en su propia burbuja. ¿Cuántos cargan su propia burbuja?
Más ahora con el coronavirus, ¿verdad? Hay que encerrarnos y hacer nuestro propio mundo, nuestro propio cristianismo, nuestra propia teología, nuestra propia interpretación de Dios y de sus propósitos y su voluntad, metido dentro de una burbuja. Y Dios llega y te rompió la burbuja y te dijo: mira en tu entorno. Alzad vuestros ojos y ver que el tiempo de la mies ha llegado. La mies está lista para cegar, pero la burbuja no nos dejaba ver. Orad al Señor de la mies para que envíe obreros a su mies. ¿Se recuerda de ese texto? Le digo que Dios es tremendo. Dios. Yo sé que lo estoy echando de cabeza aquí, pero a ver cómo me va. Pero mire lo que dice Dios. Orad al Señor de la mies para que envíe obreros a su mies. Y tú lees esa escritura y dices: tengo que orar para que Dios envíe obreros a su mies. Y luego comienzas a orar: Señor, manda obreros a tu mies. Híjole, ¿cuántos entendieron? En esa oración, ¿verdad? Después que te rompa la burbuja, la mies está lista, los campos están, ¿cómo dice la escritura? Blancos, listos para la siega, cosecha. Pero hay una actitud mezquina y terrenal que nos encierran en enojo, en frustraciones, en excusas, porque al último el enojo, la ira, no es otra cosa no más que la excusa para no tomar responsabilidades en los propósitos y la voluntad de Dios. ¡Pum! Cerramos esto porque ya me dolió hasta a mí, hermanos. Mire, cerrémoslo con un brochecito de oro bonito. A ver si nos ayuda esto. Romanos 8, lo vamos a leer, versículos 6 al 8. Recuerde, cuando alguien se airía, cuando alguien se enoja, cuando alguien se victimiza, cuando alguien, hermanos, entra en esa actitud, hermanos, de dramatismo, de lo trágico, de lo negativo, no es otra cosa no más que un acto carnal. Es de la carne. Pero ¿qué dice la escritura en Romanos 8:6? Que es todo Romanos 8, ¿verdad? Pero nomás quiero compartir con ustedes el versículo 6 al versículo 8. Porque el ocuparse de la carne es ¿qué? Muerte. Ahora, contextualicemos, ¿no? Contextualicemos. ¿Por qué las palabras de Jonás siempre fueron esas? Me quiero morir, ya me voy a morir, mátame, estoy enojado hasta la muerte. Porque el ocuparse de la carne es muerte. Pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Vida, pero no solamente vida, también vida acompañada de paz. Bueno, te arrepentiste, Señor. Nínive era una ciudad y era gente que nos odiaba a nosotros y queríamos venganza contra ellos. Pero si tú lo hiciste, pues tú eres Dios. Bendito tu nombre, glorioso sea tu nombre. Y amén, lo recibimos, lo aceptamos y tenemos paz. Tenemos paz. ¿Qué dice Romanos capítulo 5 versículo 1? ¿Alguien se acuerda? Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. ¿Sabe cuál era nuestro problema? Estábamos empleitados con Dios. Y creo yo firmemente que parte del enojo, de la frustración y de la ira que hay en mucha gente no es otra cosa sino el enojo
con Dios por una carnalidad que Dios no acepta. El ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Versículo 7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Y si hay algo a lo que fuiste llamado es agradar a tu Dios. Para eso vives, para agradarle a Él. Él es todo, por todo, en todo. Amén, santos. Entonces, cerramos diciendo esto. No se enoje, porque si se enoja ya tiene 2 trabajos. Hay que contentarse y volverse a contentar. Amén, santos. Ánimo, échele ganas, tampoco se victimice. A veces las cosas no salen bien, pero Dios siempre lo hace que surjan para bendición en el futuro siempre. Amén, santos. Todo obra para bien a los que conforme a su propósito son llamados. Pónganse de pie, hermanos, vamos a orar. El enojo de Jonás. Señor y Padre, danos siempre paz y vida, Señor. Danos sosiego. Danos dirección, Señor. Danos, oh Dios, paz con la gente, con la familia, con los hijos, con los padres, con los hermanos. Y cuando vengan las asperezas, cuando lleguen, Señor, los momentos de distanciamiento, seamos lo suficientemente sabios y entendidos para escuchar el consejo de tu palabra, Señor. Para no tener que ser experimentados en tormentos, en castigos, en látigos. Porque así dice tu palabra, que a los hijos que tú amas les corriges y les azotas, porque les amas, Señor. Que no tengamos que llegar a esos puntos de necedad. Haznos de corazones pasivos, pacientes, amorosos, amables. Que tu Espíritu Santo, Señor, esté sobre nosotros. Señor del cielo, somos el pueblo de la reconciliación, embajadores del reino. Porque tú nos llamaste a decirle al pueblo, a la gente, reconciliados con Dios. ¿Cómo podría llevar el mensaje enojo, ira, venganza? ¿Cómo podría llegar, Señor, un mensaje sazonado con males, con tribulaciones, con maldades? Cuando ya el sacrificio fue hecho completo y total por amor a las almas, Señor. Pueblo que sana, pueblo que reconcilia, pueblo que tiene un mensaje de paz, de buenas noticias, de buenas nuevas. Pueblo, Señor, que acepta las condiciones cuando vienen de ti, Señor, sin frustración y sin enojo, Dios. Se acepta tu voluntad porque vivimos por tu voluntad y para tu voluntad, Dios. Ayúdanos, Señor. Bendícenos, Padre. Toca nuestro corazón y nuestra alma. Que siempre haya en nosotros esa paz, esa tranquilidad, ese gozo, ese regocijo, Señor. Esa visión, Señor, ese ánimo. Y aún, Señor, cuando el viento solano sople con fuerzas y nos sintamos desmayar, confiaremos y esperaremos en ti, Señor. Que tú nos librarás, que tú nos sanarás, que tú nos fortalecerás. Nos sacarás de la cueva, Señor. Nos dirás, come, levántate, porque largo camino te queda por delante. Y lo haremos, Señor. Te serviremos con paciencia, con sabiduría, con amor, con perseverancia, con la fuerza de tu Espíritu Santo, Dios.
Bendiga a su pueblo, Padre, en el maravilloso nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén.